A nuestro Padre Dios sea la gloria, la alabanza y toda exaltación. Aleluya. Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra. ¿Quiere recibir un consejo de la palabra de nuestro Dios? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 7. Le vamos a dar lectura a la segunda parte de este versículo 7. Ahí lo tiene usted en pantalla, está subrayado. Le vamos a dar lectura juntos solo al 17, con toda su fuerza. ¿Qué dice? Y porque tentaron al Señor. Vamos, con fuerza. 1, 2, 3. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Fíjese, ¿qué dijo el pueblo? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Eso es muy delicado. Eso es muy peligroso. Ahora entonces el versículo 8 nos muestra el resultado de andar preguntando, dudando, cuestionando si Dios está con nosotros. Dice, entonces hay un resultado. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Levante su mano derecha y le vamos a pedir al Señor que nos dé un buen consejo, que nos dé una buena palabra. Abra su boca y diga al Señor: habla mi vida, Señor. Sí, Señor, habla nuestros corazones, que podamos, Padre, recibir el consejo, la instrucción, que podamos, amado Padre, ser una tierra fértil que reciba la semilla y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Ahora juntos pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Amén, celébrelo. Gloria a nuestro Padre Dios. Tome su asiento, por favor, tome su lugar. Y vamos a degustar este mensaje que el Señor envía a nuestros corazones. Vemos un resultado de una manifestación de duda, de un ambiente de contienda que hubo entre el pueblo de Dios. Y esa contienda, ese momento adverso de cuestionamiento ante la necesidad de agua, ante la necesidad de provisión, ellos tentaron al Señor y se hizo manifiesto con una pregunta que emitía su corazón, que en ellos había duda, en ellos había incredulidad, en ellos había una falta de fe, una falta de confianza. Toda vez que la persona duda de su Creador, entra en un terreno peligroso. El Señor claramente ha dicho que no nos dejaría huérfanos, que enviaría al Consolador para que estuviese con nosotros todos los días.
Y a veces el creyente, a veces el hombre, la mujer, llega a sentir como que cierto alejamiento de la presencia de Dios y llega a cuestionar: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me oye? Pues este pueblo dice que preguntó: ¿está el Señor entre nosotros o no? Por favor, tóquese su cabecita y diga su apellido. Ay, su apellido. Él está con nosotros. Él está contigo. Él está en medio nuestro. A causa de esa duda, a causa de esa manifestación negativa, dice las Sagradas Escrituras que entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, vemos aquí cómo se levanta un enemigo, una nación, un pueblo. Se levanta en contra de su pueblo, el pueblo de Dios. Y vemos que cuando la persona, cuando el hombre, la mujer o una familia comienza a dudar de su creador, entonces se abre la puerta, hay una apertura para que entre la confrontación del enemigo en la casa, en el matrimonio, en la economía, en los planes, en los proyectos. En el capítulo 15, versículo 2 de Éxodo, vemos una declaración tan contundente, tan confiada estaba el pueblo, que llegó a decir: este es mi Dios y le glorificaré. Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación. Así lo dijo el pueblo. Cuando una persona tiene su fe, su confianza firme en el Padre de la gloria, en el Padre maravilloso, entonces comienza a haber una serie de manifestaciones sobrenaturales en tu persona, en tu matrimonio, en tus proyectos. Comienza nuestro Padre a manifestarse de tal manera que los adversarios, los enemigos que están a tu alrededor, comienzan a percibir la protección divina que tienes tú como hijo de Dios. Porque en el versículo 14, versículo 15 y 16 menciona todo el escenario, menciona todo lo que los pueblos que estaban alrededor de este pueblo que iba avanzando. Mire lo que dice el versículo 14. Dice que los pueblos oyeron y temblaron de pavor. Se apoderó de ellos ese miedo, ese pavor. Dice que los filisteos entraron en un cuadro de pavor. El versículo 15 dice también que hubo turbación en los príncipes de Edom. En el ejército valiente, en los hombres guerreros de Moab, dice que también se sobrecogieron de temblor. Y los habitantes de Canaán se acobardaron, porque iba avanzando un pueblo glorioso. Iba avanzando un pueblo que reconocía que tenía a un Dios sobrenatural. Iba avanzando un pueblo tras un objetivo de disciplina para llegar al cumplimiento de sus promesas. En el versículo 16 dice que hubo terror y espanto
sobre esas naciones. Por la grandeza de ese brazo poderoso de nuestro Dios, dice que todos quedan inmóviles. Cuando Dios mueve su mano, las naciones quedan inmóviles. Si nada más nuestro Padre Dios enviara nieve a los continentes, ¿qué hace el hombre? ¿Puede volar los aviones? ¿Pueden tener comunicación las naciones? No. Si levantase la braveza de ese mar, ¿no tiemblan las naciones? Cuando hay un fuerte huracán, ¿no tiemblan las naciones? Cuando están esos fuertes tornados, ¿no tiemblan las naciones? Cuando estallan los volcanes, ¿no tiemblan las naciones? Sí. Ante la grandeza de ese brazo, dice que quedan inmóviles como piedra. Pero el pueblo sigue avanzando. Por eso esto debemos de tenerlo muy presente. Vendrán voces malignas, vendrán malas noticias, vendrán cosas adversas, pero si el brazo de nuestro Dios está a tu favor, tú seguirás avanzando, tú seguirás caminando, tú seguirás yendo tras tu objetivo. Porque ese pueblo ha sido comprado. Hemos sido redimidos, hemos sido adquiridos a precio de sangre. Ahora somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido para proclamar buenas noticias. Nosotros no proclamamos malas noticias. En tu boca hay noticias de bien, noticias de bendición, porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Bueno, dice la Escritura, llama la atención cómo en ese capítulo 17 dice: vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Dice que vino esta estructura, vino esta nación para pelear contra Israel, dice, en Refidim. Pero si usted mira la leyenda de ese texto y lo compara con otra leyenda, que es lo que vendría siendo la correcta, entre comillas, diría: vino Amalec a Refidim, porque el territorio era Refidim. Entonces debería de haber dicho: vino Amalec a Refidim y atacó a Israel. Pero no dice así el texto. El texto dice: vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Entonces aquí hay una enseñanza para nosotros que somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Entonces quiere decir que el pueblo entró en un estado de negligencia, en un estado de flojera, pereza. Cuando el pueblo entra en el estado de negligencia, pereza, en el estado de inmovilidad, de desidia, de vamos a poner una pausa, hoy no vamos a la casa del Señor, no tengo tiempo, no, me siento cansado. Es entrar en Refidim, entrar en un estado de pausa. Y note que el pueblo
una de las cosas que podemos mirar es que nunca el pueblo manifestó un enojo o una inconformidad porque no había reuniones o no había enseñanza. ¿Cuándo vio usted que el pueblo haya dicho: Moisés, queremos tener reuniones, queremos tener discipulados, queremos tener enseñanza de la Escritura? ¿Cuándo vio usted al pueblo enojándose de esa manera? Pero nada más les faltaba agua, nada más les faltaba comida, había una cierta molestia en su comodidad. ¿Qué hacía el pueblo? Inmediatamente se levantaba a murmurar. Inmediatamente el pueblo se enojaba. Inmediatamente el pueblo reclamaba: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos carne, comíamos ajos, cebollas, puerros. Allá nos alimentábamos. Ellos nada más estaban teniendo su vista en el plano material. Solo estaban ellos avivados para lo material, pero no para lo espiritual. Cuando una persona solo se ocupa de lo material, entonces le está abriendo la puerta a esta estructura llamada Amalek. Porque entonces entra el hombre y la mujer, entra en un estado de refidim, entra en un estado de negligencia, flojera para lo espiritual, pereza para buscar las cosas de Dios, flojera para orar, flojera para leer la Biblia, flojera para servirle a Dios, flojera para asistir a una reunión. Se hace manifiesto una gran cantidad de pretextos: es que no puedo, es que está lejos, es que me canso, es que una serie de cosas que entonces la persona entra en un estado de refidim. Y vemos cómo hubo una palabra profética de un patriarca, y eso debe de hacerse notorio. Debemos de grabarnos esto, amado pueblo de Dios, porque esto sigue operando en nuestros días. En el momento en el cual ese patriarca iba a bendecir a su hijo o a sus hijos, vemos cómo Jacob se adelanta, pone en sus manos piel de cabrito, la ropa de Esaú, y se acerca a su padre y le dice: Padre, bendíceme. Y Jacob emitió una palabra profética en ese evento. En Génesis 27-22 usted mirará cómo cuando Jacob se acerca a su padre, dice que su padre lo palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Aquí hay un mensaje que debemos nosotros de entender. ¿Cuántos quieren ver días buenos y disfrutar largura de días? No, vuelvo a repetir: ¿cuántos quieren ver días buenos y largura de días? Hay que entender esto que está ahí en pantalla. La voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esaú. Ahí hay un mensaje. Cuando la persona, cuando el hombre, llámese padre de familia, madre de familia, matrimonio y también congregación, deja de abrir su boca para orar, para clamar, para leer el libro sagrado,
entonces aparece la mano de Esaú peleando contra tu vida. Si quieres tú que la mano de Esaú esté quieta, entonces abre la boca, clama, ora, canta, intercede, bendice, regocíjate, porque entonces la mano de Esaú se aquieta. Tú dejas de buscar a Dios, dejas de orar, dejas de leer, dejas de cantar, dejas de adorar, entonces la mano de Esaú se levanta. Eso fue lo que pasó con Israel en el desierto. Ellos dejaron de glorificar a Dios y comenzaron a dudar de su creador. ¿Está Dios entre nosotros? Estás dudando de tu Padre. Narran los sabios una pequeña anécdota de un niñito que iba con su papá y lo llevaba sobre sus hombros. El recorrido era largo, el camino era accidentado y el papá, ya entrado en años, pero por amor a ese hijo, lo llevaba sobre sus hombros. Y todo lo que el niño le pedía a su papá, el papá le complacía y se lo daba. Pasaban por la aldea donde había una tienda. Papi, se me antoja una paleta, se me antoja una golosina, y su padre se lo compraba, porque ese papá amaba a su hijo. Llega un momento en donde están en un despeñadero donde se veía el gran abismo, y el papá, caminando a la orilla de ese despeñadero, llevaba a su hijo encima. Entonces se encuentra con otra persona de frente y no cabían ambas personas, tenían que pasar de ladito para poder seguir el viaje. Y entonces el niño, arriba de los hombros de su padre, le dice a la persona que venía de frente: ¿dónde está mi papá? ¿Y dónde está mi papá? Estaba enojado. ¿Y dónde está mi papá? No veo a mi papá. Y entonces lo que hizo el papá fue bajarlo y ponerlo en el piso. Y el fulano que venía de frente dijo: ¿cómo que dónde está tu papá si tu papá te está cargando? Tu papá te lleva en los hombros y no estás viendo a tu papá. Entonces, al bajarlo, solamente al bajarlo, ese camino empedrado, todo, se tropieza el niño, se raspa la rodilla, se raspa el brazo. Entonces llora. Inmediatamente su padre lo levanta y le dice: yo siempre he estado contigo, solo que tú no ves porque te llevo encima, te llevo por las alturas. Y es lo mismo que le pasó a Israel. Ese mismo capítulo 15 de Éxodo dice que Él los llevaba sobre alas de águilas, los llevaba a nivel altura, y así traslada Dios a su pueblo en una dimensión de altura, en una dimensión de gloria, en una dimensión de poder, en una dimensión de gracia. Así traslada Dios a sus hijos para llegar a su objetivo, para llegar a su destino, para tener logros, para tener ascensos, para tener ese cumplimiento de las promesas. Y el pueblo ahora pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Dios está con nosotros? Ay, de a tiro.
Dios está con nosotros. Dios está en medio nuestro. Dios te lleva sobre sus brazos. Dios te lleva de gloria en gloria. Y la duda hizo que el pueblo entrara en la dimensión refidim. Emplearon mal su boca, porque la boca es para darle gloria a Dios, para darle gracias a Dios, para bendecir, para enseñar, para dar un consejo. Para eso es la boca. Pero cuando la persona emplea mal la boca para agredir, insultar, maldecir, pelear, le estás abriendo la puerta a Amalek. Le estás abriendo la puerta a esa estructura. Ahora, note lo siguiente, abro aquí un paréntesis. Amalek es el hijo o es el nieto de Esaú. Israel es el nieto o es el hijo de Jacob, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Amalek? Dice: yo tengo sangre, tengo ADN del patriarca Abraham. ¿Y qué dice Israel? Yo también tengo ADN y sangre del patriarca Abraham. No sé si me están a entender. Dos descendientes de Abraham, solo que uno conectado a la carne y el otro conectado al ámbito espiritual. Por eso cuando el creyente entra al terreno de Amalek carnal, Amalek comienza a hacer estragos. Pero si tú estás en el terreno de lo espiritual, entonces tú podrás vencer, o hará que entonces aparezca lo que leímos en Éxodo 15: el terror, el pavor, el espanto, el temblor, la turbación entra sobre los que quieren ponerte trampas o detenerte en tu caminar. ¿No se está quedando claro? Ahora, veamos lo siguiente. Esta estructura Amalek entra en acción, y usted mira ahí en pantalla, está compuesta por 4 letras: la letra Ain, la letra Mem, la letra Lamed y la letra Kuf. Cuando vemos estas 4 operaciones, cuando vemos estas 4 manifestaciones de cómo trabaja en contra del pueblo, en contra de la familia, en contra de los matrimonios, lo primero que hace es afectar tu visión, porque es lo que representa la letra Ain. Afecta tus ojos. No ves con claridad, ves de manera difusa. Por eso Israel dijo: ¿está Dios entre nosotros? Porque no veía con claridad, porque estaba operando la estructura Amalek. Número 2, cuando entra Amalek en operación en la vida de un matrimonio, afecta su relación conyugal. La letra Men, si usted se da cuenta, es una Kaf y una Vav. La Kaf representa a la mujer y la Vav representa al hombre. Entonces comienzan a haber desacuerdos, divisiones, malos entendidos. Comienza a haber complicaciones en la relación conyugal. Eso es lo que provoca Amalek, que haya malos entendidos entre los matrimonios, entre los hermanos, entre los hijos, padre, hijos, malos entendidos. No hay una buena relación. Eso es lo que provoca Amalek. Pero también Amalek te aleja de la letra Lamed, y la Lamed es la instrucción. Por eso comienza a haber pereza para leer la Biblia. Y al no haber una disciplina de instrucción y consejo en el corazón, entonces
más bien el corazón es afectado, porque también con la letra Lamed se escribe Lev, que es corazón. Entonces note, afecta tu visión, no ves con claridad, no ves a dónde te va a llevar esa decisión equívoca, esa decisión perezosa, esa decisión de negligencia. No sabes, no estás viendo con claridad a dónde van a terminar tus hijos cuando tomas esa decisión de, ay no, hoy no vamos, hoy no tenemos tiempo. Ten cuidado, porque estás afectando a tu familia, estás afectando tu relación, estás afectando el que no haya un consejo en tu corazón, y al no tener un buen consejo en el corazón se vuelve débil, los pensamientos se vuelven contaminados y le vas a creer hasta al mentiroso más mentiroso. Y aparece la letra Kuf, y la letra Kuf representa la santidad. La persona deja de ser limpia, la persona deja de ser pura, y entonces pierde la santidad. Note usted cómo en el momento en que usted se disciplina a buscar al Señor, hasta su manera de vestir cambia cuando usted busca a Dios. Su manera de presentarse cambia, porque usted entra en el terreno de la limpieza. Y número 2, sus pensamientos y su corazón comienzan a ser puros. Y número 3, entras a la dimensión de la santidad, en donde la presencia de Dios se hace presente en tu vida. ¿Está quedando claro? Entonces mire cómo Amalek afecta ojos, relaciones, afecta también la instrucción y afecta la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la gente comienza a estar totalmente en una situación de incertidumbre, en una situación de, ay, nos va a llegar esto, ay, no, vamos a, nada de eso. Si tú estás con Dios, Dios ha prometido a sus hijos llevarlos de gloria en gloria, de poder en poder. Dentro de los diferentes significados de Amalek, representa la duda. Amalek también provoca que haya amargura en el corazón de la gente. Amalek provoca que haya tristeza, melancolía. Amalek provoca que haya una vida rutinaria. Y Dios no quiere ver así a sus hijos. Dios quiere ver a sus hijos dinámicos. Los quiere ver movidos, chispudos. Nadie, ay, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, y ya viejito, trabajo y casa. No, Dios quiere que haya innovación. Dios quiere que haya nuevas manifestaciones de los hijos gloriosos de Dios. Pero también Amalek abofetea y en ese abofeteo derrite y consume la salud de las personas. Cuando Dios nos ha dicho que Él es nuestro sanador. Pero entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Que su presencia esté con nosotros. Y que nosotros nos manifestemos con disciplina, no entrar a ese estado refidín, a ese estado de flojera, pereza, pasividad. No, tenemos que mostrar correspondencia a lo que Dios nos da continuamente. Cuando es el día de reunión, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Plantados están nuestros pies en la casa del Señor. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como una buena fragancia, el cual desciende sobre la cabeza, baja las barbas y a las vestiduras, porque allí envía el Señor la bendición y la vida sobrenatural.
Dios nos enseña de manera muy especial para que no nos quedemos pasivos, porque eso trae consecuencias, amado pueblo de Dios. Eso trae alteraciones a nuestra vida. El Espíritu de Dios habló allá en Romanos capítulo 12 versículo 11, inspirando al apóstol Pablo, y dijo: no seáis perezosos en lo que se requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a darle lectura a este texto con toda su fuerza. Vas a mencionar primeramente tu nombre y después le das lectura al versículo 11. A la de 3 tu nombre. 1, 2, 3. No, pero vamos con fuerza, que se vea que usted no está en refidín, usted está caminando rumbo al cumplimiento de sus promesas. ¿Listos? ¿Están listos? Ok. 1, 2, 3. Fíjate, espérame antes de... Mire, ahorita estuve observando el rostro de muchos. Están así. Hijos, en buen plan, despierten. Estamos en la casa del Señor. ¿A quiénes van? No, vamos a activarnos. ¿Listos? ¿Estamos listos? Vas a mencionar tu nombre y vas a darle lectura al versículo 11. 1, 2, 3. Amén. Fervientes en el espíritu, diligentes, movidos, activos, alegres. Qué bonito es viajar, convivir con personas que tienen esa motivación, esa manifestación de servicio. Ay, hermanos, pero qué feo es viajar con alguien que... ¿Cómo estás? Bien. ¿Desayunaste? Porque si no pasamos a desayunar. No quiero. Tu esposa se molesta porque tú desayunes fuera. Ve a mi espalda. Vamos a mirar algunos resultados. Vamos a mirar algunos ejemplos de cuando la negligencia, cuando refidín, cuando la flojera opera en un matrimonio, opera a nivel familiar. Esto es peligroso. Esto es muy delicado, muchacho, muchacha, hermano, hermana. Si tu papá es un flojo para buscar a Dios, movilízate tú, mijo. Busca al Señor. Muchos de los niños están teniendo alteraciones en su cerebro. E inclusive hasta les han recomendado a muchas personas ir al psicólogo. ¿Por qué cree? Porque no están alimentando su espíritu y su alma con la palabra de Dios. Oiga lo que dice Jueces capítulo 2 versículo 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, o sea, terminó su existencia esa generación, dice, y se levantó otra generación después de ellos. Pero en ese levantamiento de esa nueva generación, dice que esa generación no conocía al Señor ni la obra que nuestro Padre Dios había hecho con Israel. Esa nueva generación no tenía conocimiento de quién era el Padre y las obras sobrenaturales que Él había hecho. Fueron hijos descuidados por sus padres, en donde sus padres no les ministraron la enseñanza de la verdad, de la vida,
de la paz y de la alegría. Porque eso es lo que Dios ministra. Vamos, diga: yo recibo paz, verdad, vida y alegría. Los niños de ese entonces en el abandono espiritual. Los adolescentes de ese entonces no tuvieron conocimiento de quién era Dios. Los adolescentes y jóvenes de ese entonces no sabían cantarle a Dios, no sabían adorar a Dios, porque los padres estuvieron en el estado Refidim. ¿Qué sucede cuando una generación no sabe adorar a Dios? El versículo 11 te refleja y te muestra qué le sucede a nuestros hijos si no los conectamos con el Padre de la gloria. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿En qué terreno entraron esa generación? En el terreno de la maldad. Y comenzaron a servir a otros señores, porque Baal es señor, a otros señores, a otras deidades, a otras estructuras, a otro tipo de comportamiento. Versículo 12: abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban en su derredor, y se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Entonces vemos cómo la decadencia se hizo presente, y el hostigamiento de las naciones comenzaron a hacerse presentes a ese pueblo. ¿Cuándo es cuando las naciones se quedan calladas? ¿Cuándo es cuando el brazo de Esaú se opaca? Cuando el pueblo sabe adorar, sabe dar gracias, sabe aclamar a su rey, sabe darle tributo y alabanza al Creador. Entonces los enemigos se sientan. Cuando el Señor se pone de pie, se levanta de su trono, los enemigos huyen. ¿Cuándo se levanta el Señor? Cuando escucha un pueblo que le alaba, un pueblo que adora, un pueblo que intercede. ¿Está quedando claro esto? Entonces, no vayamos a entrar en el estado de Refidim. Abandona la pereza, deséchala de tu vida. No dejes, hermano, hermana, que la pereza te agobie, porque entonces estarás engendrando cosas negativas. Ejemplo número 2. Lo vemos también en los tiempos también de los jueces, cuando estaba el sacerdote Elí. Vemos cómo este hombre de Dios, este sacerdote, también desarrollaba la función de un juez. Y dice que en ese tiempo la palabra del Señor escaseaba. Primer libro de Samuel 3:1. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Y dice que las visiones no eran frecuentes. Vemos a un sacerdote con sus ojos afectados, ya no podía ver bien. Era un sacerdote ya entrado en años, en donde tuvo el descuido en el servicio. El ejemplo anterior es el descuido familiar. Ahora veamos el descuido en el servicio. Muchos de ustedes que están aquí, Dios los ha llamado a un servicio, a un privilegio, a un ministerio. Dios les ha encargado el desarrollo de muchas cosas, pero cuando la persona descuida por la flojera, por
la negligencia descuida lo que se te ha encargado, entonces hay un gran peligro de que se engendren descendencia y cabod, o sea, hijos sin gloria, una casa sin gloria, una economía sin gloria, una salud sin gloria. Y los hijos de este sacerdote Elí, dice el versículo 12, primer libro de Samuel 2:12, dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Bueno, entonces, ¿quién era su papá de estos hijos? ¿Era Elí o era Belial? Biológicamente eran hijos de Elí, del sacerdote Elí, pero espiritualmente ellos se habían desconectado. En vez de ser hijos de Dios, ahora se habían convertido en hijos de Belial. La insensatez, la conchudez, la perversidad, la maldad, porque eso es lo que significa Belial, la locura, la negligencia, el vivir fachudo, eso es ser Belial. Entonces, veamos cómo el Señor nos enseña en esta noche a cuidar que nuestra vida no entre en ese estado. Tienes hijos, tienes descendencia, y creo que todos los que tenemos hijos queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo, como su pastor, yo anhelo lo mejor para usted y sus hijos, porque eso es lo que le pido a mi Padre Dios, que a los que Él me ha puesto a mi lado estén siendo protegidos y bendecidos por Dios. Pero también es bueno enseñarles esto, porque ustedes tienen descendencia, tienen hijos, tienes un ministerio que cumplir. No seas negligente, no seas flojo, no seas perezoso en lo que Dios te ha encargado. Desarróllalo con avidez, con alegría, con dinamismo, con esa alegría de corazón. Vamos a servirle a Dios. Motiva a tus hijos. No seas ese padre gruñón, enojón. Ya ves, ya nos enseñó el pastor. A ver, véngate. Así no se enseña. Te van a huir. No seas cuchillito de palo. ¿Está escuchando? Sea usted un hombre, una mujer que atraiga con sus palabras. Vénganse para acá, príncipes de Dios. He comprado un pastel para compartirlo con ustedes y vamos a platicar. Pero si te la pasas a puro regaño y regaño, hermano, todos se van a meter a su recámara y dicen: ¿qué vamos a escuchar a ese viejo? Porque Amalek afecta las relaciones, ya lo vimos ahí. Afecta los ojos, afecta las relaciones, afecta el consejo y afecta la santidad. ¿Quedó clara la palabra? Cuando vemos el comportamiento de un líder que manifestó lo contrario de negligencia, es la diligencia. En primer libro de Samuel 12:22 vemos al profeta Samuel manifestando una diligencia en el servicio, en la tarea que se le encomendó. Dice: porque el Señor, a causa de su gran nombre. Mire cómo presenta Samuel al Padre de la gloria. Dice: porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo. Vamos, diga: yo vivo protegido por Dios. Y mire cómo sigue presentando. Dice:
pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Entonces viene la carta de presentación, y es aquí donde todos nosotros no debemos de estar buscando los errores del vecino, no, sino, así como lo dice Efesios capítulo 5, de manera personal, revísate, porque aquí nos enseña Samuel de manera personal, dice, y en cuanto a mí, fíjese, en cuanto al trabajo que yo hago, en cuanto a la tarea que se me ha encomendado, en cuanto a la confianza que el Padre ha tenido en mi persona, mire lo que dice: lejos esté de mí que peque contra el Señor. ¿Con quién quería estar bien Samuel? Con el Padre de la gloria. Si yo no quiero pecar contra el Señor. Y otra de su tarea dice, cesando de orar. Yo no voy a pecar contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Tenía muy claro que cuando la boca se abre, la mano de Saúl se aquieta. ¿Están aquí? Cuando tú cantas, cuando tú oras, cuando tú clamas a Dios, la mano de los adversarios se quedan quietos. Pero tú dejas de orar, entonces la mano del adversario se levanta. ¿Cuántos quieren tener quietos a sus adversarios? Cántele, ore, lea la Biblia, utiliza tu boca para limpiar la atmósfera. Lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, miren lo que dice, os instruiré. Entra en acción la instrucción, la lamed. Entra en acción el consejo. Antes bien, instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servirle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Note que este Padre espiritual no está dejando una generación en tinieblas, en la ignorancia. No está dejando a una generación al abandono. Este Padre está engendrando una nueva generación, y de ahí surge un David. Un David que decía: 7 veces al día te alabo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Una cosa he pedido a mi Dios, y esta buscaré: que esté yo en la casa de mi Dios todos los días, para contemplar su hermosura y para meditar, usar buenos pensamientos en su templo. ¿Se da cuenta? Cuando se engendran hijos trabajadores, hijos que van tras un objetivo, hijos que son diligentes, entonces tienen el cielo abierto. Porque en el momento en que Él puso a prueba ese respaldo, dice: ahora ustedes sabrán si Dios está conmigo. Y dice que vinieron truenos, relámpagos, y la gente dijo: sí, Samuel, párele, porque sabemos que Dios lo respalda. Eso es lo que Dios otorga a su pueblo, que busca con diligencia, que busca con temor, que busca con disciplina agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy terminando con esto. El profeta Daniel fue otro hombre diligente, otro hombre que pudo mirar cómo, empleando su boca para la oración, la boca de los leones se cerraron. ¿Están aquí? La amenaza de sus enemigos y del gobierno se vino abajo.
En el capítulo 6, versículo 4 de Daniel, vemos cómo los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Así trabajan los adversarios, los conspiradores, los que quieren ver tu acabose, los que quieren ver que tropieces, los que quieren ver que estés en la ruina. Así trabaja, así opera la maldad, buscando el mínimo pretexto, buscando la mínima equivocación, buscando el mínimo detalle para ponerte el pie y que te vengas abajo. Así trabaja la maldad. Pero cuando tú estás definido buscar al Señor, honrar a Dios, servirle con todo tu corazón, darle lo mejor a Dios, Dios te defenderá de toda esa gente maligna. Dice que buscaban cómo acusarlo en los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia, vamos, diga, ese soy yo, así diga, ese soy yo. Ninguna negligencia. ¿Sí está aquí? ¿En serio? ¿Así es usted? ¿No hay ninguna negligencia? Dice, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Pero ¿qué era lo que hacía Daniel? Dice que 3 veces al día platicaba con Dios. Si tú cierras tu boca, la mano de Saúl se levanta. Si tú abres la boca para adorar, orar, interceder, la mano de Saúl se aquieta. ¿Qué quieres? ¿Usar tu boca o que la mano de Saúl se levante? Pregunto, ¿qué quieres en tu vida? Respuestas maravillosas, respaldo divino, provisión, sustento y recursos de parte de Dios. Abre tu boca, ensancha tu boca, dice el libro de los Salmos, que Dios llenará tu boca, Dios llenará tu vida, Dios llenará ese vacío, esa necesidad, ese problema que tú tienes. Dios hará presente su preciosa bendición en vuestras vidas. Dios se manifestará de manera especial en vuestros corazones. Vamos a terminar con una lectura, la siguiente, hijo, por favor. Efesios 5:15 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Vamos, tóquese su vientre y diga conmigo: quiero caminar en esta tierra con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento. Y quiero aprovechar bien el tiempo. Mientras Dios me permita estar con mi familia, vamos, dígalo así, mientras Dios me permita estar con mi familia, les enseñaré el camino de la vida, el camino de la verdad, el camino de la paz y el camino de la alegría. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos ante una gran confrontación de la maldad. Mucha gente se espanta y se asusta por la aparición de este virus, de esta pandemia. Pero la gente no se espanta de tener un corazón separado de Dios. Y tener ese corazón separado de Dios, la gente vive cuadros de ansiedad, de tristeza, de enfermedad, problemas mentales. ¿Cuántos problemas han surgido a raíz de esta pandemia? En donde los niños, en donde las esposas, los esposos
están en un cuadro de depresión porque se ha descuidado el alimento espiritual. Cuando a tu corazón y a tu mente lo alimentas con la palabra que sale de la boca de Dios, entonces las palabras que salen de la boca de Dios se convierten en espíritu, o sea, en ruaj y vida. El Señor Jesucristo lo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Te levanta, te motiva, te sana, te fortalece, te vivifica, te consuela, te rodea, te hace ser una persona competente, te hace ser una persona dinámica, alegre, feliz. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Aprovecha bien los tiempos. Si tu niñito, tu niñita está pequeñita, aprovecha para enseñarle que toque un instrumento para Dios. Dile a ese niño: vamos a servirle a Dios. Cómprale libros que le instruyan, no juegos de esos que ofertan en las redes sociales, en donde les ensucian la mente con violencia, en donde los hacen competir para ver quién mata más. No. Póngase usted conjuntamente con sus hijos a descifrar, a interpretar, a compartir. Ahora dígale: compárteme tú, compárteme qué entendiste en esto. Eso va a hacer que el entendimiento se active. Dice la Escritura que el profeta Daniel, cuando fue pasado a ese examen, dice que él fue un hombre que tuvo una calificación de 10 veces más sabio que los que tenían sabiduría. Porque así trabaja Dios con su pueblo. Dios los pone en un nivel de altura, Dios los pone en un nivel de gracia, Dios los pone en un respaldo divino. Vamos, profetice conmigo y diga: mi familia está 10 veces mejor. Vamos, profetícelo con alegría y con gran confianza: mi familia es 10 veces mejor. Mi genética es 10 veces mejor. Mi salud es 10 veces mejor. Mi economía es 10 veces mejor. Si usted lo cree, celébrelo y dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gloria, dele ovación. Abra su boca. El abrir la boca opaca la mano de Saúl. Abramos la boca y démosle gloria a nuestro Dios. Precioso Dios, maravilloso. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, Señor, compartir tu palabra y recibir este consejo. Guarda a tus hijos, guarda a las familias. Libra a tus hijos de esa dimensión refirim. Levante su mano derecha y diga conmigo: en el nombre de Jesucristo, echo fuera de mi vida toda pereza, toda apatía, toda negligencia, toda conchudez. Fuera de mi vida. Soy libre. Mis ojos están abiertos. Mi relación familiar está sana. La instrucción de mi padre la valoro y busco continuamente la santidad. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Guarda tu iglesia. Guarda las familias. Guarda los matrimonios. Guarda a los niños. Guarda a los adolescentes. Guarda, Padre, a los jóvenes. Guarda a los ancianos. Guarda a tu pueblo.
Guarda, Señor, a cada uno de tus hijos. Rodéales de tu luz, rodéales de tu gracia, rodéales, Señor, de tu bendición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo.